Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a este encuentro, a tu programa El Encuentro, un encuentro con Dios, un encuentro con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confiamos de todo corazón que tu corazón se conecte al corazón de Dios. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacemos toda oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creemos en la palabra de Dios como una fuente inagotable, una fuente viva, llena de amor y de verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este día te doy gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno y que todos los días tus misericordias son derramadas en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que tu palabra una vez más sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Te pido que lleves nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Y que tu palabra, permita que tu palabra, Señor, podamos entenderla, podamos, Señor, abrazarla y que tu palabra nos renueve, tu palabra nos dé vida y tu palabra nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, La visión de conquista. Y le invito en este día a que abra su Biblia en el libro de Números, en su capítulo 13, del versículo 1 al 14. Y va a ahí estar en el mismo libro de Números, nos vamos a estacionar y va a marcar y va a apartar un tiempo para el capítulo 32, en el que le vamos a hacer una unificación o vamos a hacer algo que yo le llamo como que vamos a comparar lo que ha estado sucediendo generacionalmente y lo que nos muestra Números con lo que es la visión de conquista. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samú, hijo de Zacur, subráyelo. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltil, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Jadiel, hijo de Sodí. Y de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Y de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahidín, hijo de Baspi. Y de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Ahora bien, la palabra nos lleva al contexto de la misión de los 12 espías. Los israelitas se fueron del monte de Sinaí y viajaron por el desierto de Parán hasta llegar a un lugar que se llamaba Cades. Allí, nuestro Dios, el Dios Altísimo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, allí Jehová dijo a Moisés, envía 12 hombres, uno de cada tribu para espiar. La palabra dice para reconocer, para espiar Canaán, la tierra que le voy a dar a los israelitas, y Canaán también es llamada la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En Canaán vivían gente de alguna manera que no estaban contrarias a la palabra de Dios. Por eso Moisés envía 2 espías y le dice, averigüen, reconozcan cuánta gente vive allí. Ellos necesitaban cuantificar el número de personas que se encontraban allí y cuán fuertes son, y le dice Moisés, y reconozcan si la tierra es buena para sembrar, si la tierra era fructífera, e incluso les dice que pueden traer algunos de los frutos que encuentren en esa tierra para ellos observar. Ahora bien, estos 12 espías que fueron llamados príncipes de un varón de cada una de las tribus, los espías regresaron 40 días después y trajeron higos,
Trajeron lo palpable, higos, granadas y uvas, y dieron su informe al ellos reconocer esta tierra. Canaán, les dijeron ellos, realmente es una buena tierra, es decir, reconocieron lo que Dios les estaba diciendo, que era una tierra que fluía leche y miel. Pero las personas son fuertes y las ciudades tienen muros muy altos. Entonces Caleb dijo, podemos vencerlos, vamos a poseerla, porque Caleb creyó y confió en Dios, porque él y Josué confiaban en Jehová. De los 2 espías reconocieron que la tierra era fuerte, que la tierra era fértil, que había muros altos, que la gente realmente había gente mala, pero creyeron y confiaron en Dios, tuvieron una visión de conquista y reconocieron que en el nombre del Dios Todopoderoso se podía conquistar la promesa que Dios le había dado a sus padres de manera generacional. Ahora bien, habían 10 personas o 10 espías o 10 príncipes de las tribus que vieron igual la tierra, reconocieron, es cierto, la tierra es productiva, pero vieron a los hombres fuertes y se consideraron débiles delante de esa tierra y veían los muros muy altos. Y ellos, la descripción o el informe que ellos le traían al pueblo de Israel era que no fuesen a ese lugar porque iban a ser destruidos. Y Josué y Caleb, con una visión de conquista, les decían que sí, que ellos podían ir y conquistarlas. Ahora bien, los 10 espías incluso hicieron comparaciones de ellos mismos. Ellos dijeron que ellos iban a perecer, o que no solo ellos, sino que ellos dieron el informe a todo el pueblo de Israel. La responsabilidad no era solo con ellos ni con su propia familia, sino con todo el pueblo, el cual Dios le había dado esa promesa. Y ellos se compararon con unos saltamontes. Y cuando los espías vuelven a Cádiz, le dicen a Moisés, en verdad es un buen país, o sea, en verdad es una buena nación, en verdad es una tierra productiva. Y incluso les trajeron las frutas y las frutas demostraban que era un lugar de mayor multiplicación o un lugar próspero y que ellos iban realmente a avanzar. Los israelitas, con el informe de los 12 espías, 10 espías, que eran la mayoría, decía que no fuesen, que eran como saltamontes delante de todos estos gigantes, se desanimaron y empezaron a quejarse entre sí. Es decir, es como decir que la incredulidad es contagiosa. Así como una visión de conquista puede animar a alguien a conquistar, valga la redundancia, una visión llena de incredulidad puede ser contagiosa. Y los israelitas, lo dice la palabra, no lo digo yo, lo vemos en el libro de Números, que los israelitas se desanimaron y todas las promesas que ellos tenían de parte de Dios de que iban a conquistar la tierra que fluye leche y miel y de las cuales ellos salieron de Egipto y ya habían visto cómo Dios había hecho proezas, milagros, prodigios, no solo para sacarlos de Egipto, sino para que ellos pudiesen estar en el lugar donde se encontraban en ese momento, pero el informe que trajeron estos 10 espías hicieron que ellos quisiesen retroceder y no quisiesen conquistar la promesa que Dios les había dado. Y es bien interesante cómo es posible que nosotros como seres humanos, dándonos una promesa y viendo cómo Dios obra en nuestra vida, un informe catastrófico, un informe de incredulidad, un informe puede de alguien desalentarnos, desanimarnos a conquistar lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, también un informe con una visión de conquista de alguien que te diga que si es cierto que lo que Dios te ha prometido está allí, que la tierra es productiva y que lo puedes lograr, que aunque hay gigantes, que aunque hay muros altos, aunque en el nombre de aquel Dios todopoderoso en el cual tú vas a ir, vamos a poseerlo. Entonces es bien interesante cómo, aunque los 12 espías fueron en el mismo lugar, pasaron los mismos 40 días, eran príncipes igual, no había excepción de personas, eran varones que estaban sacados de cada una de las tribus, como cada uno de ellos tenía un informe diferente. Y siento de parte de Dios decir que al final cada uno los vio con sus propios ojos. Uno lo vieron con los ojos de Dios y otros lo vieron con los ojos de la humanidad. Porque cuando nosotros vemos las cosas con nuestros propios ojos, desde nuestras propias debilidades, desde nuestras propias carencias,
Es posible que podamos ver a un gigante frente de nosotros o podamos ver la realidad, porque al final allí se había gigantes. Pero lo importante era desde qué esquina o desde qué visión nosotros lo vamos a ver. Y si nos colocamos los anteojos de Dios, es posible que podamos tener la perspectiva correcta y la visión de conquista para establecer en nuestras vidas las bendiciones que Dios le ha dado a usted y a mí. Y sus promesas, sus pactos. Y incluso el informe de estos 10 espías que estaban dentro de la sucesión de Moisés, lo hicieron que el pueblo quisiera elegir otro líder y que regresaran a Egipto, al lugar donde Dios ya lo había sacado. Y se olvidaron incluso no solo de Dios, sino se olvidaron del liderazgo, de paternidad, de amor que Moisés y la entrega que había tenido Moisés con ellos. Y en un instante, porque ellos consideraban que si pasaban a la tierra prometida, iban a estar muertos. Y Josué y Caleb dijeron, mejor vamos a obedecer a Dios. Les dieron un consejo, Él nos protegerá. Ellos estaban animando a que siguieran confiando en el Dios de Israel. No tengan miedo. Pero los israelitas no le hicieron caso ni a Josué ni a Caleb, sino que ellos consideraron el informe de incredulidad que trajeron los 10 espías y querían incluso matar a Josué y a Caleb. Es posible que en algún momento de nuestras vidas nosotros queramos alentar y demostrar lo que Dios puede hacer y las promesas que Dios nos ha entregado a la humanidad. Y es un informe que a lo mejor el mundo no espera. Y por ese informe pueda usted ser perseguido y hasta lo quieren matar por lo que usted está diciendo que Dios es capaz de dar. Pero cuando hay momentos en que los informes negativos, los informes de incredulidad, los informes de quedarnos estáticos, no avancemos más, no creamos lo que Dios puede hacer, lo más probable es que ese número de personas es mayor, porque fíjense que Josué y Caleb eran 2 y los otros espías que tenían un informe de incredulidad eran 10, pero 2 de los espías confiaban en Jehová. Y siempre en la Biblia ha sido hermosa en esto, porque siempre vemos como cuando Gedeón, el número de los guerreros eran menores a los de los enemigos, y siempre Dios muestra estas estadísticas donde el débil, David era más débil que Goliat, pero con la fuerza de Dios y con el ejército de Dios siempre, no es con nuestra fuerza, es con el Santo Espíritu de Jehová. Y Jehová de alguna manera honra a aquel hombre y mujer que se determinen a confiar en él y a tener una visión de conquista. Jehová está con nosotros. Y aunque ellos le dijeron no será fácil tomar esta tierra, pero el pueblo no los oía, se volvieron sordos a la visión de conquista. Se volvieron sordos porque realmente cuando nosotros creemos en incredulidad, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Cuando perdemos la visión de conquista, regularmente todos los sentidos espirituales se van a contaminar de alguna manera. No solo vamos a ver mal, sino que vamos a oír mal, vamos a hablar mal y incluso vamos a olfatear, vamos a tener un discernimiento errado, no vamos a oler lo que Dios nos está hablando. Nuestro discernimiento se va a apagar un poco. Y esto enoja un poco a Jehová, quien le dijo a Moisés, que era el intercesor, ninguna de la gente de 20 años de edad y más van a entrar al país de Canaán. Entonces quiere decir que el informe de incredulidad que trajeron estos 10 espías y todos aquellos que se sumaron a ese informe hicieron que existiera un juicio de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Y ahora él les decía que ninguna de la gente de 20 años de edad y más van a entrar al país de Canaán. Estaba estableciendo una nueva generación, estaba cerrando, estaba cortando, estaba colocando límites, entendiendo que la generación que tenía una visión o una ceguera espiritual, para decirlo de alguna manera, y no tenía una visión de conquista, el Señor dijo, realmente tienen una esclavitud, no han salido de Egipto y se quedarán en Egipto, aunque no estén territorialmente allí, que de igual manera no van a entrar ni van a conquistar las cosas nuevas y la tierra prometida que yo tengo para ellos. Y ellos habían visto, todos de igual forma habían visto los milagros que hizo en Egipto, y el Señor le dijo a Moisés, ellos han visto los milagros que yo hice en Egipto y en el desierto, pero todavía no confían en mí. Por eso van a vagar por el desierto 40 años hasta que el último muera. Solo Josué y Caleb entrarán en la tierra de Canaán. Y fíjense lo importante, que la visión de conquista da vida.
En cambio, la ceguera espiritual o no ver lo que Dios ve trae muerte. Eso es lo que dice el versículo, eso es lo que nos está trayendo. Los que no creyeron, los que no vieron lo que tenían al frente de parte de Dios, murieron, más los que tuvieron la visión de conquista, los que vieron con los ojos de Dios, entrarían a la tierra de Canaán. Estos hombres estaban en una misión de reconocimiento. Cada uno de nosotros, de alguna manera, estamos en una misión de reconocimiento. Todos tenemos la oportunidad de ver, de observar y de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios y lo que podemos conquistar o no de parte de Dios y las promesas que Dios nos ha dado. Uno era escogido de qué? De cada tribu. Todos tuvieron las mismas perspectivas para que los espías pudieran representar la nación entera. Ellos estaban representados completamente. Hubo un equilibrio en la escogencia. Cada príncipe de cada tribu. Josué fue escogido como el líder del grupo. Su nombre fue listado primero y fíjese que en el listado aparece como sea significado, que su significado de su nombre era salvación. Y aún así su nombre vino a ser Yahweh, significado Yahweh salvación, porque pasó a ser Josué. Ellos parecían sentir que estaban más en una misión para Israel que una misión para Dios. Nosotros quizás también podemos en algún momento traer reportes que serán de acuerdo a unas perspectivas humanas y no de acuerdo a la perspectiva de Dios. Tenemos que estar bien atentos y saber de qué forma estamos hablando, si estamos trayendo informes a las personas de nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra nación, perspectivas de Dios o perspectivas humanas. El pueblo que allá habita es fuerte y es importante porque cuando nosotros establecemos una condición, porque si decimos que a pesar que el pueblo que habita allá es fuerte, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, soberano, en autoridad, que cumple sus promesas, que hace prodigios, que hace señales, que hace milagros, o a pesar de las ciudades muy grandes y muy fortificadas que se encontraban en ese lugar, nosotros tenemos un Dios de poder, de soberanía, que nunca nos ha fallado, que es bueno, que es misericordioso. A pesar de que sí vimos allí a los hijos de Anán que representaban una tribu de hombres grandes, a pesar de esos hombres grandes, nosotros podemos establecer y confiar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios bueno, es un Dios todopoderoso, es un Dios milagroso. Y nosotros podemos decir lo mismo, a lo mejor podemos ver en nuestro territorio los hijos de Anán, tribus de hombres grandes, muros fortificados, pero podemos seguir creyendo que a pesar de todo eso podemos conquistar porque nuestro Dios está con nosotros. A pesar de Amalek, que habitaba el amorreo, el cananeo, toda la tierra estaba ocupada y no hay vacantes, decían ellos, a pesar de eso, es decir, más eso. Podemos decir como que vamos a cortar, vamos a colocar un límite, podemos reconocer lo que pueda estarnos acechando, podemos reconocer su tamaño, podemos reconocer su altura, podemos reconocer sus cantidades porque ellos lo cuantificaron. Más, o sea, es decir, sin embargo, porque el versículo dice más, que es, y más que significa sin embargo, o significa a pesar de todo eso. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que si prometió la tierra prometida, lo cumplirá y no veremos con una visión de incredulidad o de derrota, sino que tendremos una visión de conquista porque nuestro Dios es un Dios de conquista, porque Él no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de valentía, un espíritu de conquista. Los 10 espías se compararon a saltamontes y aquí hay algo bien interesante, no solo muestra su incredulidad, los 10 espías mostraron negatividad y presionaron a la mayoría y las contagiaron y ellos prácticamente querían tener la última palabra de su reporte. De modo podemos decir que la incredulidad estaba contagiando a todos como un veneno. Y la incredulidad siempre, regularmente, nosotros cuando estamos incrédulos, cuando estamos temerosos, exageramos. Y vemos el panorama diferente. En cambio, cuando tenemos fe, cuando creemos, tenemos una visión de Dios, disminuimos el problema, pero cuando no, lo podemos exagerar. Y incluso lo podemos sustentar en una verdad, o puede estar fundada en una verdad, porque como le digo, allí realmente estaban los hijos de Enán, que eran hombres grandes. Lo único es que al mirar el cielo, esos hombres grandes delante de Dios son pequeños. Delante de usted y delante de mí eran grandes, pero delante de Dios, si vemos como Dios estaba mirando, Dios nos estaba diciendo que simplemente ellos eran pequeños ante su poder. La autodenigración muestra cuando ellos se compararon con un saltamonte. Si usted es un ser humano inteligente, un príncipe, ¿por qué usted se va a comparar con un saltamonte? Usted se está denigrando.
y esa detracción, esa puede mostrar baja autoestima, el complejo de inferioridad ante ellos, también influyó muchísimo en su reporte. Y a ellos les importaba lo que ellos estaban viendo de los cananistas, de los amalecitas, de los hititas, los jebusitas o los amoritas. Ellos estaban viendo todo ese pueblo y se sentían menos que ellos. Y es importante que nosotros sepamos nuestra autoestima, nuestra semejanza, nuestra identidad en Dios, nuestro propósito en Él, el plan que Dios tiene con nosotros, la mayordomía que Dios nos da en la tierra para gobernar en su nombre, va a colocar desde una perspectiva y vamos a estar expectantes al poder de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es bien importante, porque todos nosotros que necesitamos logros en nuestras vidas y esos logros nos permitirán acercarnos un poco más al plan de Dios, porque Dios va a desarrollar nuestros dones y va a desarrollar nuestros talentos. La única cosa que cuenta en nuestra vida es lo que Dios piensa de mí. Y si yo creo lo que Dios piensa de mí, no voy a sentirme como un saltamonte. Y es una enseñanza que Dios nos está entregando a usted y a mí. Porque si usted se siente como un saltamonte, ese sentido de baja autoestima y de inferioridad, usted no va a poder conquistar tierras prometidas que Dios tiene para usted. Tenemos que tener un sentido completo de identidad en equilibrio, como dice la palabra de Dios, y sentirnos más que nadie, pero mucho menos que nadie, sino que cada uno de nosotros tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. Y la incredulidad o tener un concepto bajo de nosotros mismos arrastra a personas a tener una baja visión y destruye iniciativas, destruye propósitos, destruye planes, destruye imágenes, destruye semejanza, incluso destruye bendiciones, porque esto lo estamos viendo en el pueblo de Israel. Josué y Caleb comparaban a los gigantes con el Dios de Israel. Y cuando usted tenga un gigante al frente, usted colóquele el nombre de su gigante, al hijo de Anak que usted tiene al frente, usted, si tiene la visión de conquista, usted lo va a comparar con Dios. Y al compararlo con Dios, ellos van a verse como una hormiga delante del poder de Dios. Sus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos al gigante, cuando no partamos nuestra mirada gigante, nuestra visión será contagiada, será como un colirio de conquista que vamos a tener. Y vamos a ver cada circunstancia con los ojos correctos. Cualquiera que sea la naturaleza exacta de las pruebas de Dios, ya sea en su corazón, en su mente, lo que usted esté viviendo. Los 12 espías durante esos 40 días en Canaán estaban claros en su totalidad que ellos de alguna manera estaban viendo con unos con los ojos de la humanidad y otros con los ojos de Dios. Y eso es bonito, porque cada uno vamos a tener la oportunidad de hacer un reconocimiento a todo lo que Dios tiene al frente. Y cada uno va a tomar su libre albedrío, su propia decisión de creer o no creer que Dios lo puede hacer. Y eso es bien, bien importante para nosotros para seguir adelante y confiar en las promesas que Dios, el Señor, está con nosotros. Tenemos que decir esto. Nosotros tenemos la garantía de la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Con eso, nadie puede ir en contra de lo que Dios diga. Nadie puede hacerle frente al Dios Todopoderoso. Es un consejo que nosotros debemos decirnos a nosotros mismos y debemos decírselo a aquel que esté en desaliento, aquel que pueda sentir, podemos decir, Dios nos protegerá. José les decía, el Señor nos protegerá. Vamos, no tengamos miedo, que Dios lo permitirá y Dios lo hará de nuevo. Dios conquistará por nosotros. Y los israelitas caminaron alrededor en círculo sobre el desierto hasta la generación entera de adultos que no creyeron, que tuvieron una visión totalmente de saltamontes. Y hasta que ellos no hubiesen muerto, 40 años en el desierto por su incredulidad. Y los 40 largos años desterrados en el desierto, así fueron establecidos. Y esto nos puede ayudar a entender que cuando nosotros mantenemos una visión de saltamontes o de incredulidad o aún una ceguera espiritual, nos va a mantener dando vueltas en el desierto hasta morir. Y nunca conquistaremos lo que Dios tiene para nosotros. Jamás tendremos la valentía, ni la identidad, ni la semejanza, ni la visión de conquista para poder seguir adelante, sino que seguiremos dando vueltas en el desierto y allí moriremos por no creerle a Dios. Le pasó al pueblo de Israel, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Ahora bien, este panorama es bien interesante, porque aquí estamos sustentando en el libro de Números en el capítulo 13, pero este panorama nos lleva de los 2 espías que fueron enviados a ver con sus propios ojos la tierra prometida, la promesa de Dios, nos lleva a un plano bien interesante,
porque fíjese, le dije que marcara el capítulo 32 del mismo libro de Números, y en este capítulo 32 podemos ver 3 generaciones de la tribu de Rubén, por eso dije que la subrayara, de la tribu de Gad y media tribu de Manasés, para ser exacto, es decir, 2 tribus y medio, las tribus que se establecen al oriente del Jordán. Y aquí hay algo bien interesante en estas tribus. Dice la Biblia que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galat y les pareció el país el lugar de ganado, es decir, era un lugar para ellos productivo y era un lugar de ganado. Con sus ojos humanos ellos establecieron el lugar de su heredad. Ya ellos no querían avanzar a la tierra prometida, sino que ellos consideraban que donde estaban allí, ellos querían heredar allí y que su ganado y toda la multiplicación que ellos tenían la querían establecer allí. Y eso lo hicieron 2 tribus y media. Y no solo estaban productivos y la veían con sus propios ojos, sino que aquí podemos ver cómo ellos estaban menospreciando la tierra prometida, estaban menospreciando la tierra que fluye leche y miel, estaban menospreciando con arrogancia el plan y el propósito de que Dios tenía para ellos, que se los había prometido generacionalmente y que los había sacado de Egipto. E incluso estaban apartando el plan de Dios y la mano de Dios sobre su vida. Y fíjese lo que dice: si hallamos gracia en tus ojos, desde esta tierra a tus siervos, que les den esta tierra a tus siervos en heredad. Israel había conquistado a los moabitas y los madianitas, y las tierras de pastoreo ideales en el lado del río de Jordán estaban dispuestas ante ellos. Los líderes de las tribus de Rubén y los líderes de las tribus de Gad estaban contentos con esta tierra y pidieron que se les diera como herencia a sus tribus. ¡Qué interesante! Mire cómo es el corazón del hombre. Dios tiene una heredad, tiene la tierra prometida, y nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que desde nuestra voluntad queremos escoger realmente los territorios que nos merecemos como heredad. El Padre Celestial es el que debe garantizar nuestra herencia. No nos hagas pasar el Jordán. Por unos 400 años las tribus de Israel anhelaron pasar el Jordán hacia la tierra prometida. Esa era la promesa que realmente Dios le había dado a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la tribu de Dan y a la tribu de Manasés. Ahora parecía que estas 2 tribus estaban contentas no solo con no cruzar el Jordán, y estaban satisfechas con conformarse con menos. Y es interesante porque es posible, porque fíjense que el capítulo 32, el versículo 1, lo primero que dicen es que ellos, el ganado de Rubén y de Gad, tenían muchísimo ganado y estaban prósperos. Y aquí esto es algo bien interesante, porque ellos se conformaron con menos, porque al final la bendición de Dios es mayor. Y al final tener la visión de conquista de Dios le permitirá a usted realmente conquistar las promesas que Dios tiene para usted. Si usted tiene su propia visión, usted en cualquier lugar va a querer colocarse y considerar que ese es el lugar que usted se merece. Y es bien interesante porque esto también sucedió, fíjese, en el capítulo 13, cuando los 2 espías fueron a reconocer la tierra, solo 2 querían seguir luchando por conquistar lo que Dios tenía para ellos. Aquellos simplemente se querían devolver o quedarse allí donde estaban. Que cualquier tribu de Israel considerara establecerse fuera de la tierra prometida habrá mostrado una indiferencia inquietante hacia la palabra que Dios había dado. Eso es bien importante. Cuando usted y yo consideramos establecernos fuera de lo que Dios tiene para la humanidad, fuera de Cristo, fuera de sus promesas, fuera de la vida eterna, estamos totalmente desestimando la palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha entregado como promesa y que nosotros debemos conquistarla con valentía. Y son batallas que en algún momento tenemos al frente, o con alguna productividad que usted tenga o alguna multiplicación que usted tenga, jamás lo aleje de las promesas que Dios tiene para usted. Y que jamás usted tenga la arrogancia de creer que usted sabe cuál es la herencia que usted se merece. Moisés reacciona a la petición de las tribus de Rubén y de Gad, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Le hizo esa pregunta, los confrontó. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que le ha dado Jehová. Es interesante porque estaba sucediendo, por eso le dice que aquel plano interesante nos llevaba a otro,
porque aquí estaba sucediendo un escenario bien similar. Ellos estaban desanimando a los hijos de Israel, que ya iban a conquistar, para que se quedaran en un lugar que realmente no era lo que Dios le había prometido. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que le ha dado Jehová? Porque realmente la tierra que Dios les iba a entregar es la que estaba del otro lado. Moisés temía que la actitud de las tribus de Rubén y la actitud de las primos y de la tribu de Gad impidieran que las otras tribus entraran a la tierra prometida. Su actitud decía: ya hemos luchado, ya hemos avanzado, hemos confiado en Dios, hemos sufrido. Dios nos ha demostrado su amor, Dios nos ha prometido. ¿Dónde realmente es nuestra tierra prometida? El temor de Moisés tenía un fundamento en el corazón del hombre, en la visión del hombre. Si realmente de una vez más ellos iban a contagiar, a desanimar con su informe, y les iba a decir: mejor quedémonos aquí de este lado del Jordán y no tengan la visión de conquista de ver lo que Dios tiene para ustedes. Y por eso es bien importante que usted y yo podamos tener en nuestro entorno a quién escuchamos, a quién oímos, con quién realmente nosotros, aquella persona que nos vaya a alejar de las promesas de Dios, nos está entregando a una muerte segura. Si quieres seguir adelante con las cosas del Señor y profundizar más en lo que Dios es, en su poder, no puedes permitir que te desalienten con una visión humana, sino que tú no puedes apartar tu visión de Dios. Hay personas que tienen la capacidad de alejarte de los planes de Dios y permitir que tú coloques una bandera de victoria en un territorio que no es el que Dios tiene para ti. La autocomplacencia es posible que a veces es contagiosa. Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Moisés quería que supieran que había una batalla que pelear y que todos debían estar juntos con ella. El hecho de que estas tribus estuvieran contentas con el lugar en el que se encontraba no lo eximían de la responsabilidad de continuar la batalla. Y hay personas que realmente abortan la responsabilidad que tienen de seguir adelante con su familia porque no quieren seguir luchando las batallas que tienen al frente, que los van a llevar a conquistar la tierra prometida. Moisés teme que esté siguiendo los pasos de la generación anterior de la incredulidad, la generación que pereció en el desierto, porque la incredulidad y de rechazar los planes de Dios trae muerte, y Moisés lo sabía. Y en el capítulo 32, del versículo 8 al 15, Moisés tuvo temor de esa generación que traía incredulidad y que estaba prácticamente empujándolos, no al desierto, empujándolos a la muerte ya prácticamente, porque ellos estaban por dar un paso a conquistarla. Desalentaron a los hijos de Israel. Moisés les recordó que los líderes de la tribu de Rubén y Gad, porque Israel no pudo entrar a la tierra prometida unos 38 años antes. Él les dijo: sucedió, habían unos espías y Jehová lanzó juicio sobre ellos. Y es interesante, debemos pedirle a Dios que nos proteja, que nunca nuestro corazón sea desalentado por otra persona. Por cuanto Josué y Caleb fueron perfectos ante los ojos de Dios, y la perfección está ligada a la obediencia y a la confianza que ellos tuvieron en Dios. Simplemente fue eso. Ellos siguieron confiando y creyendo que podían poseer porque Dios lo había prometido. Eso fue la única diferencia. Esta es la razón por la que el desánimo de los 10 espías infieles actuó en los hombres de esa generación, los que murieron allá en el desierto. Y cómo Josué y Caleb pudieron apartarse al tener una visión de conquista de la muerte que vivió todo el pueblo, que si ellos hubiesen como espías reconocido de igual forma que los hombres eran más grandes que Dios y que Dios no podía darles a ellos lo que les había prometido, ellos también hubiesen muerto allí en el desierto. Lo que hizo diferente a Josué y Caleb fue que fueron perfectos en la obediencia, en la confianza y en la fe, en la soberanía de la autoridad del Dios Todopoderoso. No se doblegaron ante el informe desalentador de 10 personas infieles o incrédulas. Ellos vieron con sus ojos la visión y ellos siguieron firmes, aunque incluso ellos trataron de matarlos por ello. Cuando nosotros no hemos sido perfectos en pos del Señor, en algunos casos es probable que seamos influenciados por la humanidad, por lo carnal y el desánimo que nos rodea, y podamos desalentarnos de tal manera que no queramos seguir avanzando para conquistar. Y debemos volver a Dios, debemos pensar en la tierra prometida, debemos pensar siempre en las promesas, debemos ver a Cristo
Cristo en cada una de las promesas y sellar cada pacto de Dios creyendo que Dios es sumamente poderoso para derrotar cada gigante, cada muro alto que esté al frente, y que el Dios que nos prometió que nos los iba a entregar, Él dará la victoria. Y qué importante, porque Moisés quizás sintió que las tribus de Rubén o Gad tomaron una mala decisión por sí mismas, es decir, se dañaban a sí mismos al asentarse en las tierras al este del río Jordán. Pero Moisés no los confrontó con eso, con su mala decisión, sino que Él les dijo que no se conformasen con menos de la vida. Él les dijo que pudiesen seguir adelante, que batallaran, que conquistaran, y les explicó las consecuencias de no elegir lo que Dios tiene para nosotros, lo que había sucedido y cómo aquellos israelitas que no creyeron en Dios murieron en el desierto. Y se resuelve el problema de las tribus del este, podemos decirlo de alguna manera. Los líderes de las tribus de Rubén y de Gad ofrecen enviar sus tropas para ayudar a conquistar la tierra del oeste del río Jordán, y ellos hicieron ese compromiso y lo cumplieron. Y incluso se comprometieron a ser diligentes con los hijos de Israel hasta que ellos viesen que los metamos en ese lugar. Para poderse quedar ellos allí, ellos se comprometieron a que los iban a ayudar en la batalla para que ellos pudiesen avanzar. Y no responder al desánimo, sino que de alguna manera Moisés lo que quiso fue que el error del desánimo de la vez pasada, Él los incluyó en la victoria y ver que ellos podían lograrlo. Quería sembrar en ellos esa visión de conquista, pero a pesar de ellos, aunque ellos ayudaron a conquistar, ellos se quedaron de este lado. Y fue la forma en que no murieron. Cuando al final ellos dijeron, vamos a ir a batalla, le vamos a creer a Dios, que vamos a lograr vencerlos, confiamos que Dios, ustedes van a pasar del otro lado, van a conquistar y nosotros vamos a quedar de este lado. Y fue la única diferencia de las dos generaciones. Y por eso una murió en el desierto y ellos simplemente se quedaron en el lugar. Dios le permitió que vivieran en el lugar donde habían solicitado, porque habían ido a luchar con el pueblo y habían logrado que ellos también pasaran a su tierra prometida. Y así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Eso lo puede ver en Números, en el capítulo 32, versículo 33, porque presenta otra tribu. En realidad, realmente la mitad de la tribu de Manasés, que también estaban contentos en establecerse en las tierras al este del río Jordán. Entonces, en total, 2 tribus y media nunca tomaron posesión de la tierra al oeste del río Jordán. Qué interesante, qué interesante. Y de igual forma, de las 12 tribus, pasaron 2 tribus y media, quedaron allí porque lo habían establecido en su corazón y no tuvieron la visión para ver más allá de lo que Dios tenía, sino que de alguna manera conquistaron o se quedaron quedar con lo que ellos consideraron que era lo mejor para ellos. Y al final, siempre, siempre Dios tendrá la última palabra en nuestra vida. Y lo mejor para nosotros es la tierra que fluye leche y miel, es la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No la sustituya por nada. Créale a Dios y no se deja amedrentar por gigantes, ni por torres, ni por muros altos, sino que usted avance y crea que Dios es Dios Todopoderoso para entregar sus promesas a su vida. Vamos a orar para pedirle al Señor tener una visión de conquista y esperar esa tierra prometida que Él nos ha dado, y creer que en el nombre de Jesús vamos a seguir luchando cada batalla y que Él nos va a dar la victoria. Que nadie nos desanime, que no permitamos que nos venga el desaliento, ni jamás abandonar o caer en una tierra de incredulidad o escoger una tierra que Dios no nos ha permitido ni nos ha ofrecido, y que tengamos ojos realmente en la visión en Cristo, mirar como Dios ve, mirar el cielo, y cuando vemos el cielo vamos a ver sus promesas y vamos a ver a Cristo glorificado, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y por medio de Él podemos lograr cada victoria. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora, Padre, te pedimos una visión de conquista, que cada uno de nosotros podamos reconocer cada territorio, que aunque podamos ver muros muy altos, podamos ver los hijos de Anac, hombres altos, gigantes, Señor de la gloria, aunque podamos, Señor, en algún momento no tener la autoestima correcta y vernos como saltamontes, Señor. Oh Padre de la gloria, clamamos hoy para que nos cambies, clamamos hoy para que hoy nos abracemos y nos den una visión de conquista, una visión como la que estuvo Josué, como la que tuvo Caleb, Padre,
a donde ellos, aunque pudieron reconocer con la realidad, Padre, porque era verdad que toda esa circunstancia estaba al frente de ellos, pero ellos pudieron, Padre de la gloria, creer, verte a ti y saber que tú eras más grande y poderoso, y que si tú lo habías prometido, tú lo ibas a cumplir, y que le ibas a dar la victoria a cada uno de ellos, y que ellos podían tener el sello de tu promesa, y que tu mano poderosa y que tu presencia iría con ellos de tal manera que ellos iban a conquistar. Permite que eso sea sembrado en nuestro corazón, que cada uno de nosotros está viviendo una batalla diferente, podamos enfrentando, Señor, a nuestro gigante, pero podamos creer en un Dios todopoderoso que hace prodigios, que hace señales, que hace milagros y que nos permitirá en su tiempo ver tus promesas, que son un sí y un amén. Que nadie nos desanime, que nadie nos aparte del propósito, que nadie nos desaliente, que no muramos en el desierto dando vueltas como un juicio, y que nadie, aún a pesar de nuestras edades, cada uno de ustedes, lo que hayan vivido, no permitan que tengan mente de esclavitud, ni que tengan ceguera espiritual, ni sordera espiritual, ni falta de olfato, ni mucho menos hablar muerte, sino hablar vida, para que podamos conquistar lo que Dios ha entregado a cada uno de sus hijos por medio de Cristo Jesús. Padre, sellamos esta oración, le declaramos irrevocable en el mundo espiritual y en el mundo natural. En el nombre de Jesús, y en el Dios te doy gracias. Dios te bendiga.